Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El contexto de este trozo del Evangelio lo conocemos. Jesús se ha mostrado como el Mesías. A los ojos de sus discípulos lo es. Su palabra, sus obras, la eficacia, su poder, la autoridad, todo eso, ¿no? Este es el Mesías. Y se entusiasman con él. El problema es que la confusión que se dio respecto a la figura del Mesías es lo que afecta precisamente la situación de Jesús con sus discípulos. Van camino a Jerusalén, están llegando ya a Jerusalén. En la mentalidad de los discípulos está alguien que va a ir a organizar a una revolución para expulsar a los invasores romanos y establecer un nuevo reinado. Jesús va a ser ese, ¿no? Ese nuevo rey que va a gobernar a Israel libre de toda invasión, libre de toda humillación, libre de toda esclavitud. Pero lo ve todo desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de un caudillo, de alguien que va a sentarse en un trono. Y como van llegando ya a Jerusalén, pues es el momento de aprovechar. Santiago y Juan se adelantan, y se adelantan para pedir precisamente parte del poder de Jesús. Las figuras de sentarse a la izquierda y a la derecha son el compartir el poder, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que buscan. Buscan que Jesús comparta con ellos el poder de un reinado temporal, sabiendo que ese Mesías también viene asistido por Dios y por lo tanto, si la eficacia de su palabra y de su obra la vieron en el recorrido en Galilea, pues esa eficacia da a entender que sí, Él es la autoridad y Él va a tener eficacia con su poder humano. Y por eso se adelantan, y por eso piden sus puestos, ¿no? Participación de poder. Y esto enoja a los otros que llegaron tarde, ¿no? Y por eso mismo Jesús aprovecha para dar una lección que no es la primera vez que la escuchamos acá, y que no es la primera vez que nos toca precisamente meditarla desde la perspectiva de nuestra identidad cristiana. Jesús tiene un ideal, pero un ideal que no se queda en el plano utópico, idealista, ¿no? Ese ideal se llama reino de los cielos. Él quiere que el hombre aprenda a vivir como hermano, que sea alguien distinto en su mentalidad a las tendencias que hay en la historia, a las tendencias que hay en el mundo. Por eso los pone delante de su realidad. No se dan cuenta que los romanos los tienen aplastados, no se dan cuenta que los romanos los tienen humillados, y ustedes quieren seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Ustedes saben que los grandes de las naciones las oprimen,
las humillan, las esclavizan. Y ustedes quieren seguir ese modelo, quieren seguir siendo también opresores, tiranos. No. Y por eso en una forma autoritaria, en una forma, digamos así, imperativa, ustedes no van a ser así. No es una recomendación, no es solo un buen consejo, es que esa es la definición de la actitud en aquellos que viven la experiencia del reino de los cielos. Porque, como ya dijimos otra vez, las jerarquías van a seguir existiendo, la misma iglesia es jerarquía, pero ha tenido que cambiar su perspectiva de jerarquía. Desde el Vaticano II, esa visión del triángulo, se acordarán quienes estudiaron el catecismo de primera comunión, ¿no? Aquel triángulo, así es en la iglesia: el papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas, las monjas, los frailes y hasta abajo el laicado, ¿no? Sosteniendo la peña. Pero ya no es así. Esa jerarquía, esa estructura eclesial ha quedado fuera. El Vaticano II nos pone delante de ese ideal de Jesús, ese ideal fraterno, amoroso, servicial. Por lo tanto, toda jerarquía es de comunión, que es distinto. Ese triángulo no existe ya, es abusivo. Es precisamente la visión de esa iglesia que también vivió en su momento oscuro, cuando copió todas las tendencias de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y fue una iglesia de poder, claro que lo fue. El Papa tenía corte, había abusos en eso, y había también toda una dimensión que, lejos de presentar el ideal de Jesús, lo contradecía en el mismo seno de la iglesia. Pero Dios se ha encargado de que la misma historia la purifique. No hubo momento más hermoso que cuando el Papa se quedó aislado en su palacio de Letrán, cuando en la unificación italiana le volaron todos sus territorios. El Papa dejó de ser rey, el Papa dejó de tener corte, el Papa dejó de tener poder temporal, y Garibaldi y los reyes de Saboya lo encerraron en un palacio llamado de Letrán, al lado de la Basílica de Letrán. Eso era lo único que tenía en propiedad del Papa. Gracias a Dios, porque eso le dio la visión de una misión que había olvidado el papado. No porque no hubiese buenos papas en la historia, así como los hubo algunos, no tanto, los hubo buenos, pero siempre vivían en esa estructura monárquica que no era la estructura del reino de los cielos. Y la historia se encargó de purificarla. Y por eso mismo, al fin, el Papa, aislado en la pobreza de su palacio de Letrán, abre los ojos ante un mundo que no conocía. Todo estaba ligado a gobernar sus estados, todo estaba viendo cómo también cobraba impuestos, sostenía ejércitos, sostenía un montón de haraganes alrededor de él, ¿no? Que todavía hay algunos, que era su corte, pero al fin, puro de todo eso, abre los ojos a una dimensión de mundo que era su verdadera misión. Pastor, un pastor, no un rey. Pero la iglesia lo tuvo que aprender. Sin embargo, Dios siempre dio signos extraordinarios en medio de esa historia de personas que vivieron la experiencia del reino de los cielos y con ello sostuvieron la fe, sostuvieron la esperanza, sostuvieron precisamente el ejercicio del amor en medio de una iglesia que seguía siendo institución divina, porque seguía estando asistida por el Espíritu Santo. Y bueno, ahora podemos decir que la eclesiología, es decir, ese estudio de la iglesia, esa forma de entender la iglesia, la eclesiología ha cambiado. Entonces ese infeliz triángulo donde el Papa es el de la cabeza y hasta abajo todo el laicado sosteniendo, ha quedado derogado. Ojalá en los catecismos de primera comunión nos enseñe eso. Y nos han puesto delante de una jerarquía de comunión. Porque la jerarquía sigue, el Papa sigue siendo el Papa, los obispos siguen siendo los obispos, pero la dimensión está ligada al servicio, y esa es la comunión, el reino de los cielos, ese ideal de Jesús, que precisamente presenta lo que él llama la voluntad de su Padre. Es eso, hermanos, hermanas, viviendo en el amor, viviendo en la solidaridad, viviendo precisamente en el servicio. Y vienen estos y le proponen a Jesús que reine, que sea emperador, ¿no? Ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden, Y entonces los invita a algo que ellos no entienden. Es una forma profética de hablar de Jesús.
¿Van a estar ustedes dispuestos a pasar la prueba que yo voy a pasar? ¿A beber el cáliz que yo voy a beber? Ah, claro, podemos. Claro que pudieron. Solo que ya la mentalidad de Santiago, de Juan y de todos los demás había cambiado en ese tiempo, En ese podemos se realiza. Pero ese podemos ya viene desde una perspectiva donde precisamente la resurrección de Cristo no solo confirma el Evangelio, sino que le da a los discípulos la misma eficacia a ellos, ¿no? La misma eficacia de Jesús. La asistencia del Espíritu los conduce a la comprensión del camino de Jesús y lo asumen y dan la vida como Jesús dio la vida, en el servicio más grande, dar la vida por amor. Pero tuvo que pasar también el misterio pascual. Por eso la carta a los hebreos nos recuerda a alguien que siendo Dios se hizo hombre, a alguien que siendo Dios no tuvo en cuenta su categoría de Dios, dirá también San Pablo, ¿no? Sino se anonadó, se hizo nada para pasar como uno de tantos. Pero ese paso de uno de tantos se volvió servicio, fue servicio, Y por eso es que ahí, ¿no? Aquel que es Dios se pone al servicio del hombre, no al revés, no lo exige. ¿Cómo nacen los cultos? Viendo a la divinidad hacia el cielo y la exigencia de una divinidad que quiere oraciones, sacrificios, inciensos, alabanzas y cosas por el estilo. Dios es al contrario. Dios es el que nos ve y se pone al servicio de nosotros, Esa es la gran diferencia. Y Jesús encarna esa intención de Dios en su humanidad. Y por eso Él mismo se pone como servidor. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y por lo tanto, aquel que es grande permanece en su grandeza, ya no porque es el todopoderoso, ya no porque es el omnisciente, sino porque es el que sirve, el que da el ejemplo de servir. Esa es la grandeza. Por eso Jesús invitará al cristiano a que precisamente descubra ahí la tendencia de lo grande, Si de verdad quieren ser grandes, porque eso es nuestro camino, ser grandes. ¿Pero cómo? Al estilo del Padre. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Esa es la grandeza, ¿no? Pero el estilo del Padre, ¿cuál es? Muy contrario al nuestro, dirá Jesús. Ustedes saludan solo a los que los saludan. Ustedes les hacen el bien solo a los que les hacen el bien a ustedes. ¿Qué hacen de extraordinario? Al contrario, mi Padre, el Todopoderoso, el Creador de las cosas, da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Y ahí está la grandeza de Dios, su perfección. Ahí está el camino de perfección del hombre. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Eso nos saca de una zona de confort religioso. Esto nos saca de una zona de comodismo religioso. Nos pone siempre una tendencia de insatisfacción, buscando precisamente ser a la estatura de Cristo. Y es posible. ¿Por qué? Porque la estatura de Cristo es el servicio. Y Él nos invita a alcanzar su estatura desde el servicio. Y ahí está cómo tenemos que reorganizarnos dentro de la perspectiva de la autoridad, por ejemplo. Vuelvo a repetir, las jerarquías siguen existiendo y seguirán existiendo, son orden, es un orden necesario. Sin embargo, cómo el cristiano entiende su rol en la jerarquía, eso es lo que hace la diferencia con respecto al mundo. Hace 8 días el Papa Francisco canonizaba a 7 personas, entre ellas Monseñor Romero, Papa Pablo VI y Nuncio, no se me olvidó el nombre, pero bueno, quiero evidenciarlos. Pablo VI, Papa, en la culmen, en la cúspide, en la altura más grande de la Iglesia, canonizado al mismo tiempo de un indigente, Nuncio Facchetti. Nuncio Facchetti, indigente, un patojo de 19 años, echado de su casa porque tenía un tumor en la pierna, y no lo podían cuidar, se queda de indigente, pero su servicio ¿cuál fue? Mostrarle a la gente la alegría de la vida, mostrarle a la gente el entusiasmo, lo positivo, en el agradecimiento a Dios de estar vivo, de estar precisamente ahí, simple y sencillamente. Hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido porque la gente se sentía motivada por él, que a pesar de su situación, vivió una experiencia precisamente optimista de la vida, agradecida de Dios. Pero también al lado de él fue canonizado el gran Papa Pablo VI. Pero ambos se encuentran en la misma grandeza en ese momento. ¿Cómo? Servidores.
A su modo, Nuncio Facchetti sirvió. A su modo, en su lugar, Pablo VI sirvió. Y eso los hizo idénticos a los ojos de Dios, idénticos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Hay quienes ahora, dentro del cristianismo, pretenden reducir el evangelio, ya lo dijimos una vez, a una especie de coaching, ¿no? La famosa palabreja que ahora está de moda en todos lados, ¿no? El coaching. El evangelio se volvió ya una especie de curso de motivación personal, ¿no? Claro, la gente ya lo escucha así, se siente maravillada de eso y lo ve precisamente reducido, y sin darse cuenta, cristianos, a eso, un curso de motivadores, un coaching. Yo estoy de acuerdo desde el punto de vista de encontrar en el evangelio todo aquello que alimenta nuestra estima personal. Claro que sí. Aquel que sabe amarse, aquel que se conoce grande, es aquel que ha encontrado el verdadero nivel de su estima personal a los ojos de Dios. Sin embargo, el riesgo de estos coachings, de estos cursitos de motivación, es encerrarte en ti mismo. Tu grandeza, tus capacidades, tu éxito, tu triunfo, tu pisto que te ganas, tu esfuerzo, todo es tú. Y ahí es donde falla. El evangelio no es egoísmo, no es individualismo, lo niega. Lo niega, es servicio, es apertura al otro. Un cristiano que se encierra en sí mismo y se ve como el autor de todo lo suyo y no quiere compartir nada porque a mí me costó que le cueste a estos desgraciados también, es alguien que no ha entendido a Cristo. ¿Para qué es cristiano? ¿Para qué es cristiano? Esa es la pregunta. No sirve para cristiano. Pero alguien que descubre su grandeza porque precisamente obedece al ser perfecto como Dios es perfecto y realiza sus dones, realiza sus cualidades, pero se pone también en la dimensión generosa del servicio, se pone también en la dimensión de sentirse hermano y solidario con sus hermanos. Ese ha entendido el evangelio. Dios no es que nos quiere personas aguambadas, humilladas, no, nos quiere personas que realicen su vida. Para eso nos da una vocación personal, la orienta. Sin embargo, la orienta también para que entendamos que ahí está el factor que transforma la historia, transforma el mundo. Servir en el amor, servir en la caridad. Y ahí porque entonces Cristo se nos pone delante como referencia. El que es grande se hace nada. Y cuidado, en los grupos de la iglesia hay mucha tentación de mandones, hay mucha tentación ¿cómo se llama? De autoritarismo, pero sobre todo hay mucha tendencia a querer resolver ahí, desde esos puestos, los complejos de inferioridad. La iglesia no es terapia para levantar el complejo de inferioridad. Anda al psicólogo. Pero no te valgas de que te pusieron de coordinador, que te pusieron de servidor, que te pusieron de jefe de grupo, qué sé yo, para desde ahí alimentar tu ego, ¿no? Eso es equivocado. Precisamente porque te pusieron de coordinador o de coordinadora, es porque ven en ti una capacidad de servicio. Y a ejemplo de Cristo, servidor o servidora, no porque es un título del grupo, sino porque es la vocación esencial de aquel que se dice cristiano. Por lo tanto, es ahí donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque en la iglesia hay muchos mandones, muchos mandones. En la iglesia hay mucho autoritarismo todavía, pero es porque no hemos entendido qué es lo que Jesús quiere. Es imperativo, con ustedes no será así. No es una recomendación, decíamos, es un imperativo. El reino de los cielos se evidencia de otra forma. Es encuentro solidario, es servicio, es comunión, es fraternidad. Lo tenemos que entender, porque ahí está la clave de la justicia y de la paz. Ahí está la clave de la transformación de la historia. Esa es la verdadera política que se debe vivir. Ahí está precisamente el resolver los problemas desde el bien común al que yo contribuyo con mi vida, con mi vocación, con mi grandeza. ¿Por qué no? Porque Dios me ha hecho en la tendencia y en la posibilidad de ser perfecto como Él es perfecto. Vamos a confirmar nuestra fe.